Bueno, entonces, para empezar, el caso del doctor Arturo Char como presidente del Senado. Yo no recuerdo que haya, muchos años por lo menos, que una candidatura a la presidencia haya generado la reacción grande que esta ha generado en contra. Hay una movilización, hay un reclamo nacional, lo intentan tapar y el reino del tapentate les facilita las cosas, pero lo cierto es que hay un rechazo y una indignación entre los demócratas de Colombia por lo que está pasando. Esa es, digamos, una realidad. Ahora, esta es una realidad que tiene que ver con que en el 2018, como suele suceder en el Congreso, los que yo llamo los mismos con las mismas se pusieron de acuerdo y se despacharon para repartirse entre ellos los cargos directivos del Congreso. Y entonces establecieron este año para el uno, este año para el otro, este año para el otro. La representación que está teniendo la oposición en las mesas directivas del Senado y de la Cámara no es parte de esa componenda, sino es un derecho que nos da el estatuto de la oposición. Por primera vez en muchos años estamos ejerciendo ese derecho. Lo otro son las cosas que ellos hicieron. Y entonces en esta ocasión, en este momento, le corresponde, de acuerdo con esos, digamos, distribuciones del botín burocrático en el Congreso, le corresponde a Cambio Radical. El partido de Germán Vargas Lleras, le corresponde que el próximo presidente sea el que diga Cambio Radical. Y en un error garrafal del doctor Germán Vargas Lleras y de su gente, decidieron imponernos a Arturo Char, cosa que cayó muy mal desde que se anunció. Llevamos ya meses diciendo no insistan en eso, ese es un error muy grave, eso le hace daño al Congreso y le hace daño al país, pero bueno, hasta donde hoy van tienen decidido imponerlo. Tienen decidido imponerlo. Ahora, voy a hacer una precisión. No nos oponemos porque sea, digamos, de Cambio Radical. Esas son cosas que uno puede entender. Ni siquiera porque sea, digamos, charista y la Casa Char haya gobernado tan mal a Barranquilla a pesar de todos los cuentos que han echado. Ahora con este desastre del coronavirus quedaron en rines, como se dice. Ya se supo que ahí había mucho más politiquería y poder sobre los medios de comunicación para presentar una Barranquilla que no existía sino en la publicidad, porque ahí está el sufrimiento inmenso del pueblo de Barranquilla reflejado en las cifras de la pandemia. Claro, allá confinarse, quedarse entre la casa, pues es una hazaña para muchos que si no trabajan no comen, que además viven en habitaciones de muy mediocre calidad ambiental, luego quedarse dentro de ellas es gravísimo y con esas temperaturas ni se diga. Todo eso lo tenían tapado la Casa Char en todos estos años, pero bueno, todo se termina sabiendo, pero no es eso, repito, no es eso por lo que estamos en esta contradicción. Es más, les hemos dicho, pongan a otro cualquiera, pongan a otro de Cambio Radical y pongan a otro cualquiera y bueno, pues nosotros no estaremos de acuerdo porque somos de la oposición, pero no cruzaríamos lanzas, como se dice, por esa decisión. Detallemos entonces por qué lo de Arturo Char es tan grave para el país y por qué nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. La bancada de la oposición presentó un documento desde hace semanas sustentando esto, que no voy a leer aquí porque eso ya se ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Por qué? ¿Dónde está el pleito? ¿Dónde está el pleito? Entonces, entender una cosa que es muy fácil de entender. El caso de Arturo Char es el caso de Aida Merlano. Es el caso de Aida Merlano. O sea, en el mismo barco, el mismo compadrazgo, las mismas acciones, van juntos ahí. Así los procesos, digamos, hayan evolucionado en la Corte Suprema de manera diferente. Ahora, ¿qué decidió la Corte Suprema de Justicia en el caso de Aida Merlano? Recordemos esto. A los congresistas y a ciertos dirigentes políticos del país nos juzga la Corte Suprema de Justicia. Eso es una garantía. Ese es el máximo organismo en lo penal. Sí, o sea que cuando la Corte Suprema toma una decisión, pues eso hay que mirarlo con todo respeto y con todo cuidado porque se trata de la mayor magistratura en lo que tiene que ver con las garantías en esto. Eso es lo que está establecido en la normativa colombiana. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Inicialmente condenó a Aida Merlano a 15 años de cárcel, a 15 años de cárcel por corrupción al elector, o sea, compraventa de votos de la manera más vulgar, esto está conocido en detalle, y concierto para delinquir agravado y hasta porte de armas, pero particularmente concierto para delinquir agravado. Y después, en un proceso, digamos, que es
en general, pues es el mismo problema, pero tiene una particularidad que no voy a negar. También ella está en este momento investigada por fuga de presos, por fuga de presos. Y en los dos temas está tocado, lo voy a detallar, el señor Arturo Char. Ahora, no es solo contra ella y contra Arturo Char, porque esto aquí tiene otras complicidades. Recordemos que Aida Merlano era senadora del Partido Conservador, había sido representante a la Cámara, nada menos que miembro de la casa Gerlain, sí, que es una casa política muy poderosa en el Atlántico, que eligió siempre a Roberto Gerlain, y ella además era pareja de Julio Gerlain, el hermano de Roberto, una persona del gran poder económico y social de Barranquilla, y él está también comprometido en esta situación. Y por el otro lado, porque esto era una alianza política, por el otro lado estaba Cambio Radical, representado por Arturo Char, eligiendo, no lo lograron, pero intentando elegir a Lilibet Ginás a la Cámara de Representantes. O sea que este era un acuerdo entre el Partido Conservador y Cambio Radical, representado nada menos que por la Casa Gerlain y la Casa Char, que tiene la alcaldía de Barranquilla desde hace muchos años, inclusive 2 veces ha sido alcalde Alex Char, el hermano de Arturo, y cuyo jefe mayor es el padre de ellos dos, o sea, los poderosísimos de la economía y de la política de esa región del país. Ese acuerdo entre Cambio Radical y el Partido Conservador, aunque hasta donde sé nadie lo ha investigado, es ilegal, ¿no? Porque en Colombia no se pueden hacer esos cruces de esa manera como están planteados, ¿no? Yo voto Cámara, Cambio Radical, y voto Senado, Partido Conservador, porque eso se llama doble militancia. Ahí ya hay una primera ilegalidad. Ahora, ¿esto cómo empieza? Le llegan informaciones a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía se asoma, investiga y habla de que se había constituido dentro de ese acuerdo. Se menciona mucho la Casa Blanca, que era la sede de esta campaña, una organización criminal. Una organización criminal. Y en los mismos términos se refiere la Corte Suprema de Justicia, que toma la acusación de la Fiscalía y la convierte en proceso, ya dicho, y decide condenar a Aida Merlano y mantenerle o confirmarle el proceso a Arturo Char y también a Laureano Acuña, que es senador conservador de ese departamento, también implicado en estos asuntos, y está en investigación, no en la Corte Suprema, sino en la justicia ordinaria. Está Julio Gerlain, que fue uno de los grandes aportantes a esto, y varios concejales y diputados, algunos de los que han participado ya están condenados también por la justicia. Entonces, ese es, digamos, como el esqueleto donde suceden las cosas. Dos partidos políticos, Cambio Radical y Partido Conservador, encabezados, ya les digo, por cuáles grandes poderes, hacen una organización que define la justicia como una organización de corte criminal en donde ya hay condenados y se mantienen investigaciones. Fíjense ustedes que es que no es como dicen algunos, no, que es que el doctor Char tiene algún problemita y que no sé qué y tal. No, estamos hablando de cosas graves donde ya hay condenas graves e investigaciones bien avanzadas. Bueno, ¿cuáles son las acusaciones que hay en la Corte Suprema de Justicia contra Arturo Char? Me van a permitir leerles, porque quiero ser pues muy riguroso en lo que estoy haciendo y no salirme pues de los textos legales. Bueno, la sentencia que condenó a Aida Merlano, ojo con esto, la que condenó a Aida Merlano primero a 15 años de cárcel, ella apeló y entonces la Corte Suprema hizo unas consideraciones y se lo bajó a 12, pero le mantuvo el tipo penal. Bueno, en esa misma sentencia, la Corte Suprema de Justicia, miren lo que dice de Arturo Char, no es un asunto menor, dice, del acervo probatorio, o sea, de las pruebas que encontraron, estudiado por la sala, se da cuenta, este es un cuerpo colegiado, o sea, no es un solo juez, sino que es un grupo de jueces, la sala, se da cuenta de la presunta realización. El presunto son formas como diplomáticas. Lo que está diciendo es que se da cuenta de la realización de conductas punibles, o sea, conductas castigables, conductas ilegales por parte del senador, en mayúsculas corridas, Arturo Char.
Eso es lo que establece la Corte. Esto no es un asunto menor. O sea, la Corte que dice, investigamos y encontramos conductas delictuales y cosas ilegales. Eso es lo que piensa la Corte Suprema. Y entonces, y por parte del senador Arturo Char, en el caso de Aida Merlano, que eran socios en esta campaña política. Y entonces concluye la sala. Dice, se compulsarán copias, otra palabreja que usan aquí en la justicia de una manera muy arbitraria, se compulsarán copias, ¿qué es lo que quiere decir? Que ordenan, o sea, denuncian, investiguen, le dice a la propia Corte para que se les investigue penalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y a otros por la justicia ordinaria, pero a Char y a Laureano Cuña por la Corte Suprema de Justicia. Que no nos vengan con el cuento de que este es un asunto baladí, menor, que es cualquier cosa. No, aquí estamos hablando de unos cargos graves después de una investigación de fondo, donde hay una condenada por delitos graves en lo penal, que es, digamos, el proceso más complicado que se le pueda presentar a una persona. Dice entonces, también estos son aparte de la sentencia que condenó a Aida Merlano. Dice, señala dicho informe, el del CTI, o sea, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que es un órgano de investigación del Estado, que la estructura criminal a la cual perteneció Merlano Rebolledo fue constituida por medio de las distintas coaliciones existentes entre las familias del Departamento del Atlántico y se refieren especialmente a la familia Cherlain y a la familia Char. Es la Corte Suprema de Justicia la que la dice, no es el senador Juan Enrique Robledo, es la Corte. Dice, los cuales, agrega, han liderado y ocupado por lustros. Eso sí lo sabemos, para martirio de los barranquilleros y la gente del Atlántico, han controlado por los lustros los principales escaños del orden político. Para alcanzar el escaño, o sea, el cargo en el que salió elegida Aida Merlano, lo revela el informe de contexto del CTI, o sea, de la Fiscalía. Hicieron coalición con la familia Char, con miras a obtener votos en otros departamentos como Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Aida Merlano apoyara a Lilibet Ginás, a la Cámara de Representantes, ella de Cambio Radical, la otra conservadora, como su fórmula a la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical. El esquema de fraude electoral, estoy leyendo el proceso, el esquema de fraude electoral utilizado para resultar elegidas estas personas configuró un ilegítimo modus operandi basado en actos de corrupción, fue una compraventa de votos de lo más vulgar. Si uno lee el expediente, yo lo he leído, pues la condena a la parte pública del expediente, yo la he leído. Sí. Es una vulgaridad lo que sucedió en esa campaña electoral de profunda corrupción y de una lluvia de plata de proporciones inmensas. Agrega la Corte Suprema de Justicia, esto es bien importante, la Corte Suprema de Justicia acepta como fundamento de su análisis de su condena lo que dijo el señor Rafael Rocha Salcedo, que era nada menos que el coordinador de la campaña de Merlano. O sea, un cercanísimo a Merlano y de paso a los socios de Merlano, porque, repito, eran dos campañas, pero que estaban coordinando sus esfuerzos y compartiendo, pues, digamos, todas las necesidades. Dice la Corte, comillas, en varias oportunidades afirma, tuvo reuniones con ella, o sea, con Aida Merlano, y llegó al grado de confianza de enterarlo de la forma como se hacía la política en la costa, del apoyo financiero que recibía del empresario Julio Gerlain Chavarría y de las alianzas que tenía con varios políticos, entre ellos el clan Char, quienes apoyarían a Lilibet Ginás en su aspiración a la Cámara de Representantes. En concreto, el señor Rafael Rocha, en concreto, hizo referencia a una reunión que tuvo lugar a finales de octubre de 2017 en la sede política de la acusada, la llamaban la Casa Blanca, con participación de ella y Arturo Char con mayúsculas corridas. Allí se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos para que la forada, o sea, Aida Merlano, llegara al Senado y a la Cámara de Representantes Lilibet Ginás. O sea, aquí no estamos hablando de asuntos menores y como que es que no se sepa muy bien lo que pasó, no. Esto tiene un sustento que son cargos de la Corte Suprema de Justicia que merecen todo el respeto y la credibilidad, porque además tienen presunción de legalidad. Nadie los ha inclusive, digamos, rechazado.
Leamos otras cosas que dice Aída Merlán, que son importantes. Le preguntan, ¿el senador Arturo Char es culpable o inocente de los hechos que le achacan? Le preguntan a ella. Y ella dice, si existe imparcialidad por parte de la Corte y se hace justicia, claro que debe ser condenado. Debe ser condenado en dos escenarios. El primero, porque él hizo parte de ese entramado de corrupción por el que hoy yo estoy condenada. Porque quiero recordarle que él hizo un acuerdo con Julio Germain para apoyar dos candidaturas a la Cámara y el Senado. Como efecto fue mi candidatura con los recursos. Miren esta acusación que es gravísima y debe investigarse con toda seriedad. Con los recursos del distrito de Barranquilla en cabeza de su hermano Alex Char, en ese momento alcalde de la ciudad. O sea, está diciendo Aída Merlán, que fue la socia de Arturo Char, que parte de los recursos de financiación de esa campaña salieron de la alcaldía del distrito de Barranquilla a través del alcalde, el señor Alex Char, hermano de Arturo Char. Ya son cosas graves y delicadas que no son asuntos de menor cuantía. Este proceso, además, derivó hacia otra parte. Todos sabemos que la señora Aída Merlano se fugó, aprovechó una cita odontológica que tenía y se voló. Eso todos lo vimos en la televisión. Ella después dio unas declaraciones de una entrevista que hizo con Vicky Dávila y de la revista Semana. Entonces voy a leer cosas que ella dijo. Pues es una entrevista larguísima, ustedes lo consiguen en internet, pero voy a leer algunos puntos importantes que se refieren particularmente a la acusación que ella hace de que las casas Charlie Gerlain fueron cómplices de ella en la fuga y fueron las que organizaron su fuga. Esto, por supuesto, todo está en investigación, pero son acusaciones que se están haciendo que son bien delicadas. Mire las cosas que dice Aída Merlán. Me mandaron a unos abogados de Arturo y Alex Char. Ella además era amiguísima de Alex Char, eso lo cuenta pues de muchas maneras, muy pero muy cercanas. Que me iban a explicar algo que pensaban hacer para que yo pudiera salir de la cárcel y que no me desesperara, porque claro, ella estaba desesperada en la cárcel y ya había entrado en peleas con Arturo Char y se sentía traicionada y estaba pues con la actitud de denunciarlos y de señalar que ella no era sola la que había cometido todos esos ilícitos. Cuando me hablaron de la fuga, unos abogados de Arturo y Alex Char, dice ella. Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlain y los Char. No sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila. Hay una cosa que es obvia, se cae de su peso. Ella pues solita no pudo haber organizado esa fuga, es una cosa que fue preparada, es evidente que hubo ayuda desde afuera, que la tuvieron oculta durante meses y eso no es posible que ella sola lo hubiera hecho, por lo menos esos son los indicios, todo eso es lo que tiene que investigar la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Porque esto no son, digamos, como cosas así, sino que tienen una serie de hilos que permiten pensar que estas acusaciones se tienen que investigar. Dice la información, ya sobre la fuga, el excongresista dijo que Julio Gerlain, el gran financista de la campaña, su pareja de ella, la llamó para decirle que tomara notas sobre indicaciones y que le mostraron un plan. Comillas, o sea, ella. En el fondo estaban hablando personas, o sea, ella hablaba con Julio Gerlain, pero ella sentía por el teléfono que había personas hablando, otras personas. En el fondo estaban hablando personas, y ojo lo que dice ella Merlano, escuché con claridad absoluta la voz de Julio Eduardo Gerlain. Julio Eduardo es el hijo de Julio. Escuché la voz de Fuad Char, o sea, el padre de Arturo y de Alex Char, el jefe del clan. Pero no solamente la escuché, ojo a esto, a él lo vi cuando el señor volteó la cámara del celular para hablar. Eso lo está diciendo Aída Merlán, que ellos fueron los que le organizaron su fuga. Y agrega, estaba Arturo Char también. Y estaba Julio Gerlain, su pareja. Y sentí voces de una mujer, pero no estoy segura de quién era. Y me dijeron lo que yo debía hacer, de dónde me debía tirar. Y bueno, y entra en una serie de detalles que no es necesario precisar. O sea, yo llamo a los colombianos a que entiendan que no estamos aquí haciendo un debate por hacer un debate, estamos hablando de hechos de enorme gravedad. Entonces, ante estos hechos que nadie puede tapar, lo que les leo de la Corte Suprema de Justicia, nadie lo puede tapar o negar. Sería una felonía hacerlo. Y lo otro es lo que Aída Merlano dice. Bueno, entonces,
avancemos un poco en esto. Entonces, ¿qué ha sucedido con lo de la Corte? Claro, no lo pueden descalificar porque quedan como unos estúpidos. Sí, porque es la Corte Suprema mediante decisiones legales tomadas, actuando con todo derecho. Entonces le han caído a Aida Merlán. Entonces de Aida Merlán no han dicho dos cosas para descalificarla, para destruir su testimonio. Lo primero que han dicho, no, es que Aida Merlano ya está condenada, ella es una persona que violó la ley y entonces no se violó la ley, entonces no se le puede creer. Todo lo que diga ella es falso. Bueno, eso en derecho no es aceptable, esa teoría. Es verdad que un juez cualquiera tiene que tener en cuenta el hecho de que ella es una persona que ha delinquido y eso tiene que ser parte de la valoración del proceso. Por supuesto que sí. Pero que haya delinquido no quiere decir que todo lo que diga es mentira. ¿Por qué? Es más, buena parte de las investigaciones más exitosas en el mundo tienen que ver con que alguien de adentro del proceso delictivo decidió contar la verdad. Y claro, la justicia no es que necesariamente lo que diga doña Aida tendrá que tomarlo, pero sí es una parte importante del proceso porque hay una cosa que nadie puede negar. Ella compartió su vida durante años o décadas con Julio Gerlain. Sus acuerdos con la Casa Char y la Casa Gerlain no son de ayer. Ella ayudó a elegir todos los alcaldes que se eligieron antes de ella terminar encarcelada. Todos esos son alcaldes de los Char. Entonces no digan pues que es que ella, o sea, la señora no es una señora que vivía en Pasto y está hablando de Barranquilla, no, del Curubito de Barranquilla, que se codeaba con todo el mundo, se codeaba con Germán Vargas Lleras. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en algún momento en que habla de una fiesta que hubo en un barco de Julio Gerlain o del hijo de Julio Gerlain, en donde estaban, dice ella, esto lo digo para que se investigue, pero además para que tomen nota de las relaciones. Estuvo ahí eh, el fiscal, en ese momento no era fiscal, Martínez Neira, conversando sobre asuntos de Odebrecht en Colombia con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Todo eso lo tiene que investigar y precisar, pero son cosas que ella está contando en este proceso. Entonces, descartarla porque está condenada es una farsa, eso no es serio. Y los llamo a que sean serios en el debate a quienes consideren tengan otro punto de vista. El otro gran argumento que han sacado es que está en Venezuela. ¿Y eso cuál? O sea, ¿quién ha dicho que todo el que habla desde Venezuela entonces está diciendo mentiras? ¿Eso cómo es? Todo lo tendrán que valorar los jueces, repito, yo no digo que no lo tengan que valorar, pero descartar que entonces tampoco es cierto lo que dice, porque habla desde Venezuela, eso es una paparrucha, eso es falta de seriedad. Yo les recomiendo a quienes sacan estos argumentos que se cuiden a sí mismos y no queden mal diciendo boberías y cosas que no resisten análisis. El otro gran argumento que han sacado para descalificar todo y descalificar nuestro reclamo es decir que es que lo que pasa es que Arturo Char no está condenado. Y claro, no ha dicho que está condenado. Por supuesto que no lo está. Tiene dos procesos, uno muy adelantado, otro empezando apenas. El muy adelantado ya les detallé, el otro que está empezando. ¿Sí? Y no sabemos cuál va a ser el fallo. Yo soy una persona respetuosa de la ley. O sea, creo en la presunción de inocencia, creo en el debido proceso. Y en eso no tengo discusión ninguna, pero es que este debate que estamos haciendo aquí no es un debate, digamos, en la justicia, sino es un debate de control político. Y lo que yo estoy diciendo es que así no haya sido condenado, o nosotros, muchos congresistas estamos diciendo, que así no haya sido condenado, el doctor Char no tiene los merecimientos mínimos para ser el presidente del Senado. Eso es lo que estamos diciendo. Y la justicia, por otro lado, al final tomará las determinaciones que debe tomar. Y voy a sustentar porque políticamente no es conveniente que el senador Char sea el presidente del Senado y del Congreso. O sea, mañana va a ser él, o sea, dentro de un año va a ser él el que va, digamos, a presidir la ceremonia por el presidente de la República. ¿Por qué no? ¿Por qué no debe hacerlo? Lo primero es que es obvio que ponerlo a él de presidente del Congreso acaba de dañar la imagen del Congreso, más con el reciente escándalo que tenemos del senador al que lo grabaron pues en un intercambio de coimas, una cosa espantosa también, que acaba de deteriorar la imagen del Congreso, que acaba de determinar la imagen
del Congreso. Es cierto, me devuelvo un poco, que no está condenado, pero podría terminar condenado. Podría terminar condenado, eso nadie lo sabe. Eso depende del proceso. Podría terminar condenado. Pero incluso en este momento, esto que se está haciendo ya es un desgaste nacional e internacional gravísimo para Colombia. ¿Qué mensaje se le manda al país y qué mensaje se le manda en el exterior? Imagínense estas informaciones dándole la vuelta al mundo. Y yo me hago una pregunta. Se la hago a la Casa Char y a la Casa Gerlain, se la hago al doctor Germán Vargas Lleras, a Iván Duque, a todos los que están protegiendo esta decisión tremendamente equivocada. ¿Y qué pasa si lo condenan? ¿Qué pasa si lo condenan? Es más, ¿ustedes sí creen que es buena la noticia de que este 27 de julio el señor tenga que ir a la Corte Suprema de Justicia a rendir descargos? ¿Qué está haciendo por aquí, doctor Char, el 27 próximo en la Corte Suprema? No, que vengo aquí a rendir descargos por un proceso penal que tengo aquí. Muy bonito, y eso es lo que van a decir los medios de comunicación, o van a presionar para que no digan nada y todo el mundo se haga los locos y el doctor como si nada estuviera pasando. Pero además me hago una pregunta, ¿y qué pasa si lo condenan? ¿Y qué pasa si lo condenan? ¿A dónde puede llegar el descrédito del Congreso si condenan al presidente del Senado? ¿A dónde puede llegar el descrédito de Colombia si condenan al presidente del Senado? Los congresistas en política y los colombianos tenemos el derecho, el deber y el derecho de proteger a este país y de proteger al Congreso, entre otras cosas, para que el Congreso no siga sometido a más descrédito del que ya está, para que el presidente de la República y los ministros lo puedan seguir arrodillando como se les da la gana. Ustedes congresistas lo saben, que este tipo de cosas las utilice el Ejecutivo para imponer sus puntos de vista, violando el mínimo de la democracia, que es la separación de los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si es deseable, pregunto yo, que el doctor Char, además de sus inmensos poderes, que los tiene y muchos, de distinto orden, políticos y económicos, en realidad, pues, dado lo que ellos representan como familia, si es bueno darle más poder para que si se le da la gana, además, presione a la Corte Suprema de Justicia para que falle no en derecho, sino a su favor. Que como presidente del Senado pueda presionar a la Casa de Nariño y al presidente de la República para que le ayuden en este proceso. ¿Qué tiene de democrático que alguien que está en una encartada de este calibre se le dé el garrote de la presidencia del Senado para que defienda sus puntos de vista? ¿Qué tiene eso que ver con la imparcialidad de la justicia? ¿Qué tiene que ver con la imagen de la justicia que es ciega y que tiene una balanza para decidir? Nada. Absolutamente nada. Esto en otro país distinto de Colombia no se atreverían ni a proponerlo. Lo que pasa es que este país está tan descompuesto, es tanto lo que han degenerado las prácticas políticas, que aquí pueden hacer lo que se les dé la gana. Que el doctor Char se defienda sin ese poder. O sea, Colombia no puede seguir siendo un país en donde la justicia es como un perro bravo que solo muerde a los débiles. Y que a quien está comprometido en hechos tan graves como este, le dan el garrote de la presidencia del Senado para que se defienda. No va a utilizar su poder para presionar a los medios de comunicación. No dijo en estos días un periódico importantísimo de Colombia que era que el doctor Char pertenecía a una tradición respetabilísima en el departamento del Atlántico y en Barranquilla como una manera de darle una especie de solución anticipada, bueno, como la que le intentaron dar a los Sarmiento a los Sarmiento y al Grupo Aval en estos días algunos medios. Inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a Germán Vargas Lleras, a Cambio Radical, al presidente Duque, al jefe del Centro Democrático, al doctor Uribe, al Partido Conservador, o sea, a los partidos duquistas? Pongan otro y resolvemos este problema. No matoneen más a Colombia, no abusen más de su poder, bájense de esa nube autoritaria con la que vienen funcionando desde hace tantos años. No sigan insuflando la idea, ¿se acuerdan? El borracho aquel que se hizo famoso, que le decía al policía, y es que usted no sabe quién soy yo. Y entonces ahora lo que nos dicen, y es que ustedes no saben quiénes somos nosotros. Y tenemos derecho a hacer lo que se nos dé la gana en Colombia. Ese es el tipo de país que están construyendo. Ese es el mensaje que les mandan a los jóvenes, a las gentes sencillas, a la clase media. Pues bueno, lo pueden hacer.
pero yo me comprometí desde que esto empezó a decir, voy a decir todo lo que tengo que decir, y la bancada de la oposición ha estado unida en torno a esta idea de rechazar este nombramiento. Y por último, decirles sobre este tema, este punto. Tenemos un candidato de excelencia, un contraste buenísimo a la presidencia del Senado y vamos a votar por él. Le invito a los congresistas que no se someten, que no se arrodillan, que no se dejan atropellar, que no le tienen miedo al poder, que mañana, si el voto es secreto, y espero que sea secreto de verdad, porque el voto electrónico se presta para todo tipo de fraudes, voten a conciencia y voten por Iván Marulanda, el candidato de las bancadas de la oposición. Votemos por él y marquemos una diferencia. Y vamos también, esto es parte de los acuerdos y quiero que se sepa, a elegir como nuestro representante en la segunda vicepresidencia del Senado al doctor Gustavo Bolívar. Y la réplica al presidente Duque, que espero que no nos la saboteen con una jugadita como la del año pasado, pues la va a hacer la senadora Aida Avilla. Termino ahí este primer punto de lo que quería decir.